tribu de Judá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien aquí conoce al verdadero león en esta mañana? ¿Alguien sabe cómo se llama ese león? ¿Alguien puede gritar bien fuerte el nombre de ese león en esta mañana? Y a los amigos que están aquí, yo quiero decirles, oiga, el verdadero león es el que está sentado en el trono. ¿Cuántos dicen amén? El verdadero león es el que desafió a la muerte, al diablo y a todos sus demonios. El verdadero león es aquel que se manifestó en carne, dijo Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. El verdadero león, escúcheme bien, iglesia, es aquel que murió, pero también el que se levantó victorioso de la tumba. ¿Cuántos dicen amén? 3. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Y bueno, tengo un tema que le he puesto a esta enseñanza en esta mañana, y es leones o gaticos. Oiga, dígale al que está a su lado, leones o gaticos. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Señor. Mis hermanos, cuando Jesús les dice a ellos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, Él, escúcheme bien, los envía a un mundo lleno de obstáculos. No era un mundo complaciente, no era un mundo cómodo, sino un entorno donde el evangelio, escúcheme bien, desafiaría los antivalores de una sociedad injusta, inmoral, una sociedad llena de egoísmo, pero al mismo tiempo de incredulidad, que invadía el corazón de los oyentes, y que ese evangelio sería la causa principal del rechazo hacia la iglesia. Hermano, permítame decírselo, recordárselo para los que ya lo sepan, pero ser cristiano o haber sido cristiano en la época de la iglesia primitiva no era como ser cristiano hoy. Había una hostilidad impresionante. Había, hermano, una cantidad de problemáticas que la iglesia tuvo que afrontar. Porque, hermano, desde los inicios de la iglesia fue necesaria la preparación de esa iglesia que pudiera preparar una defensa a su fe, al cristianismo. Porque escúcheme bien, hermano, nunca ha habido un tiempo en que la iglesia no haya tenido que defender el mensaje. Nunca lo ha habido. Siempre ha habido oposición. Siempre ha habido problemáticas, siempre han habido filosofías, siempre han habido sutilezas del enemigo, siempre han sucedido cosas, hermano, y la iglesia se ha tenido que parar firme. Y este tiempo que estamos viviendo, hermano, no es la excepción. La Biblia registra en Hechos capítulo 8, versículo 1, que la iglesia enfrentó persecución. La Biblia registra que Esteban lo mataron y que todos los hermanos fueron dispersados. A eso se le conoce la diáspora, donde ellos tuvieron que salir, esa diáspora eclesial, donde tuvieron que salir y ser dispersados a causa de la persecución. Hermano, la iglesia tuvo que afrontar esto. O nos volamos o nos matan. O huimos, hermano, o nos toca afrontar la muerte. Y creo, hermano, que eso no es una condición fácil. Piénselo por un momento. No solamente tuvieron que enfrentar persecución, también, hermano, el tema de las falsas doctrinas no es nuevo. La iglesia tuvo que afrontar falsas doctrinas. Gálatas capítulo 1 versículo 6 y versículo 7 habla acerca de esto. Pablo está diciendo que algunos hermanos de la iglesia fueron engañados y algunos se volvieron atrás. ¿Y cuántos hermanos que han estado aquí no se han vuelto atrás a causa de falsas doctrinas? ¿Cuántos que en algún momento, hermano, profesaron con toda su alma y con todo su corazón que Jesucristo era el verdadero Dios y la vida eterna? Hoy, hermano, están detrás de doctrinas que no son verdad.
¿Cuántos hermanos que tenían en su corazón la verdad hoy están hablando cosas que no son? La iglesia tuvo que enfrentar también inconformismo, rebeldía y deserciones. Hermano, esto no es nuevo. Siempre habrá gente inconforme. Siempre habrá gente rebelde, que ojalá no sea usted, ni sea yo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Timoteo capítulo 4 verso 10 habla acerca de un hombre llamado Demas que dejó el ministerio. Era un hombre que servía, que predicaba, pero este hombre dejó el ministerio. Se fue atrás, fue rebelde, y así por el ejemplo hay otros. También la iglesia enfrentó filosofías como el agnosticismo, pero también tuvo que enfrentarse con otra corriente de pensamiento que estaba en medio de ellos, que era el mismo judaísmo. Se quería imponer el judaísmo en el cristianismo. Querían imponer la circuncisión para que alguien pudiera también entrar al cristianismo, y hubo tremendo debate. Y Pablo tiene que confrontar al mismo apóstol Pedro acerca de esta temática, pero se tuvo que hacer frente a todas y cada una de estas cosas. La Biblia también registra que hubieron persecuciones, tanto políticas como religiosas. Y no sé si usted ha leído este pasaje, pero segunda de Corintios capítulo 11 verso 4 al 26 nos habla acerca de esto. Y escuche bien lo que Pablo tuvo que padecer, porque admiramos mucho a Pablo y quisiéramos ser como Pablo. Y quisiera preguntarle si en esta mañana usted estaría dispuesto a soportar lo que soportó Pablo. Escuche bien, Pablo cuenta que le dieron 135 latigazos y fue, hermano, por parte de los judíos. 3 azotes con vara por parte de los romanos. Una vez apedreado y no le dieron más porque pensaron que estaba muerto. Imagínense cómo lo dejaron. Y otras en peligro de muerte. Además de ello, dice él que también naufragó en alta mar. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a afrontar lo que Pablo tuvo que afrontar? Creo que con un solo latigazo nos dejan quietos, ¿sí o no? Así que, hermano, la iglesia ha tenido que afrontar una cantidad de cosas a través del tiempo. Por eso escúcheme bien, con cada desafío superado, la iglesia maduraba y fortalecía su capacidad para defender sus valores, pero también la enseñanza de su maestro. La iglesia, hermano, con cada problemática, con cada persecución, con cada cosa que venía, en lugar de derrumbarlos, en lugar de ellos decir, hermano, no vuelvo al culto, no vuelvo a la iglesia, mire lo que me hicieron, en lugar de todas esas cosas, hermano, se paraban firme y decían, amamos a Jesucristo con el alma y con todo el corazón, y no importa lo que se venga por delante, lo vamos a seguir y le vamos a obedecer, aunque sea lo último que hagamos en la vida. ¿Por qué no le da fuerte ese aplauso al Señor esta mañana? ¡Aleluya! Gloria a Dios. Por eso, hermano, Pablo tiene todo el criterio para decir, nada me podrá separar del amor de Cristo. Hermano, y qué bueno que usted al pasar de los años pueda decir lo mismo. Que al pasar de los años, hermanos, los que hemos crecido en la iglesia, podamos decir, el mundo no me pudo separar del amor de Cristo. El licor no me pudo separar del amor de Cristo. Por allá, hermano, un yugo desigual no me pudo separar del amor de Cristo. Hermano, que nada nos pueda separar del amor de Dios. Aleluya. Mira, hermano, Jesús dijo acertadamente lo siguiente: nadie enciende una lámpara para esconderla o para ponerla debajo de un cajón. Todo lo contrario, se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que entran en la casa. Hermano, ¿qué es usted en esta iglesia? ¿Ah? Usted es luz
¿Y quién encendió esa lámpara? Nuestro Señor Jesús. ¿Usted cree que Él encendió esa lámpara que se llama Fabio, que se llama María, que se llama Diego, que se llama Diana, que se llama Julián? Bueno, su nombre. ¿Usted cree que Él encendió esa lámpara para dejarla encerrada en la casa? ¿Usted cree que Él encendió esa lámpara para meterla debajo de la cama? No, hermano, escuche lo que dice la Biblia. Hermano, se pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que entren en la casa. En ese orden de ideas, hermano, hay unas preguntas que quisiera formular en esta mañana. ¿Qué hubiera sucedido si la iglesia primitiva se hubiera quedado encerrada en las cuevas y en las catatumbas? ¿Qué hubiera sucedido? ¿Qué hubiera sucedido si el hermano Larsen se devuelve derrotado para Canadá por causa de la muerte de su esposa? ¿Qué hubiera sucedido, hermano, si los primeros creyentes se hubieran silenciado a causa de las piedras, rechazos y señalamientos cuando el evangelio comenzó aquí en este hermoso país llamado Colombia? Hermano, de seguro no estuviéramos aquí reunidos, este hermoso grupo de personas que hemos conocido al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Hermano, ese es el verdadero Dios y Él es la vida eterna. Por eso, hermano, gloria a Dios por ese remanente que Dios se ha reservado. Gloria a Dios por esos hombres y mujeres que Él ha levantado a través del tiempo, que no han doblado sus rodillas ante el mundo. Hermano, gloria a Dios por ese grupo de gente que se guarda todavía para Dios. Gloria a Dios por ese remanente aquí en San Antonio que todavía se arrodilla a orar. Gloria a Dios por ese remanente, hermano, que en medio de las pruebas decidimos todavía ayunar. Gloria a Dios por ese remanente que en medio de las pruebas todavía levanta sus manos para alabar a Dios y honrarlo con toda su vida. Gloria a Dios, hermano, porque en medio de las tentaciones Dios todavía tiene un remanente de gente que vive rechazando el mundo, pero anhelando la presencia de Dios en cada día de su vida. Por eso, hermano, en esta mañana alguien que puede decirle: Señor, yo seguiré predicando, yo seguiré anunciando, yo seguiré honrando tu nombre. Alguien que lo alabe en esta mañana, alguien que lo alabe, alguien que lo adore. Aleluya, dígale algo al Señor esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Mira, hermano, luego de los primeros desafíos, que son los que le he acabado de mencionar, llega una nueva etapa. Y esa nueva etapa, hermano, es la fundación de nuevas comunidades cristianas. Pero escúcheme bien, cada comunidad planteaba preguntas que desafiaban a los líderes y pastores de la época. Por ello, hermano, evangelistas y escritores del Nuevo Testamento, ellos escribieron a comunidades que enfrentaban dudas y conflictos con lo que habían oído. Era necesario, hermano, responder, escúcheme bien, era necesario responder a las inquietudes que generaban división o que llevaban al retorno de la práctica de la ley. Porque debido a la falta de convicción sobre si Cristo era realmente el Mesías o no, muchos se volvieron atrás. Muchos no pudieron conocerlo. Por eso, hermanos, los evangelistas y demás apóstoles no tardaron en defender el evangelio y la identidad de Cristo como el único Dios verdadero. Cada uno de los evangelios, hermanos, no son escritos por estar. Cada carta del apóstol Pablo, hermanos, no fue al azar. No es que Pablo parece como que no tiene nada que hacer y le dio por mandarle una carta a la iglesia en Corinto. Como que está tan desocupado que le mandó también a los romanos, a los de Galacia, a los de Éfeso, a los de Tesalónica. No, hermanos, no fue de esa manera.
Cada una de estas cartas iba respondiendo a una necesidad que se levantaba en medio de la congregación. Necesidades incógnitas que habían. Y Pablo le tiene que decir a Timoteo, que era un joven pastor, le dice: Timoteo, lo que has oído de mí, esto encarga también ¿a quién? A hombres fieles, idóneos también ¿para qué? Para enseñar a otros. En otras palabras, hermano, esto aquí es una multiplicación impresionante. Por eso, hermano, Dios pone un ministro, un pastor, una familia para impartir un conocimiento. Pero la iglesia no puede quedarse solamente recibiendo conocimiento. Hermano, el Señor lo que quiere es que lo que usted recibe aquí en este lugar, usted vaya también y lo ponga en su familia, lo ponga con sus vecinos, lo ponga con sus amigos. Oiga, lo lleve a todos los contextos donde Dios le permita estar. Porque es necesario hacerlo. Hoy, hermano, nosotros tenemos también los mismos desafíos. Hoy estamos inmersos en un mundo lleno de ideologías que atacan con ferocidad la verdad del evangelio. Todo ello, hermano, lo que hace es sembrar dudas en el corazón de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Cada día, hermano, somos bombardeados por corrientes de pensamiento que atacan la moral y los buenos principios. Cada día somos bombardeados, hermano, atacados por ideologías que quieren trastornar la mente de nuestros hijos, como la ideología de género. Y sabe que ahorita le mencioné algo que se llama la ventana de Overton. Y esto, hermano, es una ventana que empieza a clasificar las ideologías. Le voy a adelantar alguito. Y esto, hermano, lo que nos muestra es la forma en cómo progresan todas las ideologías. Empiezan con algo impensable, absurdo. Esa es la idea primera. Pero luego, hermano, empieza a pasar a otros planos donde la gente ya empieza a considerar la idea, aunque lo vea lejano. Y luego, hermano, de pasar de allí, luego empieza la etapa de la tolerancia, donde no participo, pero ya empiezo a aceptarlo en los demás. Algunas personas que las encuestaban hace algunos años decían: ¿usted qué piensa con el tema de la ideología de género? Y muchos respondían: si después de que no me toquen a mí ni los míos, que hagan con su vida lo que quieran. El problema, hermano, es que esto no se queda en esta etapa. La parte final de esto es instauración legislativa, políticas públicas. Si usted no lo sabía, hermano, hay políticas públicas para el grupo LGTBIQ+. Hay un dinero que sale de nuestros bolsillos, que es una partida para todas las actividades que ellos hagan en el municipio. Los patrocinan porque se volvió ley, porque es una comunidad que está reclamando derechos. Y no sé si de pronto el video aquí, como le están transmitiendo, vaya a quedar censurado. Pero, hermano, se lo digo con todo el conocimiento de causa, porque he estado en el Comité de Libertad Religiosa y en el municipio, hermano, al Comité de Libertad Religiosa de todas las iglesias que hay en Tuluá, que somos miles de cristianos, independientemente de la comunidad cristiana que tenga el nombre. Hermano, la partida que dan es de 6 millones de pesos y toca partir una parte para darle algo a una fundación. Quedan 4,5 millones para trabajar con todas las iglesias en un año. Pero al movimiento LGTBI se le han autorizado entre 90 y 100 millones de pesos. Cosas que no las sabemos, pero que están pasando. ¿Y de dónde sale el dinero? ¿Y quién se escandaliza de eso? ¿Quién hace, hermano, un video atacando estas cosas? No, de hecho ya no se puede decir nada. Corre uno hasta peligro de ir a pagar hasta cárcel con cosas como esas. ¿Y dónde estamos nosotros, hermano? ¿Dónde está la iglesia que tiene la verdad? ¿Dónde está la iglesia, hermano, que está haciendo algo para atacar todas estas cosas que están permeando el corazón de nuestros niños?
de nuestros adolescentes. Hermano, una de las grandes mentiras y de los grandes logros del enemigo en este tiempo es hacerle creer a nuestros muchachos que aquí en la iglesia nada tiene sentido. No, es que en la iglesia hay una manada de locos. Hay una cantidad de gente que hace cosas sin sentido. Qué pena ser cristiano, qué vergüenza ser evangélico. Oiga niña, qué pena andar con falda. Oiga muchacho, qué pena ponerse una corbata. Usted parece un anciano. Hermano, viven diciendo hoy con una cantidad de ideologías, es que Dios no existe, o Dios es todo, la planta es Dios, el animal es Dios. Usted tiene que conectarse con usted mismo. Usted tiene que conectarse con la naturaleza, tratando de desviar la verdad del evangelio. Hermano, en lo único que tendrán razón es en decir que aquí estamos locos, porque la Biblia sabe que dice: el evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros, hermano, es poder de Dios. ¿Alguien está de acuerdo conmigo que alabe y glorifique el nombre de Jesús? Aleluya, 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 aleluya. Hermano, este evangelio para ellos es una completa locura. Claro, hermano, ¿cómo no va a ser una completa locura si hay un hermano de nuestra iglesia que ha tenido cáncer y está en etapa terminal, y después de una oración sencilla se va para donde el especialista, le examinan de nuevo y le dicen: señora, ¿usted a dónde fue o qué le hicieron? Porque ya no tiene absolutamente nada. ¿Cómo no va a ser una locura, hermano, si Dios le ha cambiado los órganos a muchos de los que estamos aquí? Si Dios ha hecho cosas extraordinarias, ¿cómo no va a ser una locura si un drogadicto, hermano, no necesitó del centro de rehabilitación y hoy está aquí y es un tremendo predicador? ¿Cómo no va a ser una locura, hermano, si hay cosas imposibles que Dios hace, cosas extraordinarias? Pero eso pasa, hermano, porque aquí en esta iglesia el Dios que adoramos es real y todo lo que hacemos tiene sentido. Él todavía se mueve en el poder de su Espíritu Santo. Hey, niños y adolescentes, Dios es real. Aleluya. Alguien que lo cree en esta mañana, que lo alabe. Oh, Sharama Maraka y Arababa Santa Rama. Histarama Hariba Quinta Rama Sanama. Hermano, Él es real, Él es real, Él es real, Él es real. Necesitamos que la nueva generación tenga un encuentro personal con el Dios al que adoramos. Que ellos entiendan, hermano, que lo que aquí hacemos no es perder el tiempo. Para muchos es una locura, hermano, adorar a un Dios al que no vemos. Pero cómo no va a ser una locura para ellos, hermanos, si cuando lo adoramos de verdad empezamos a sentirlo en el alma. Hay amigos que han venido al culto, hermano, y a veces no, ellos ni ellos mismos lo entienden. Yo no sé ni por qué estoy llorando, pero siento algo bonito. Hace días llegó alguien a la iglesia y me dijo: oiga, yo me siento bien viniendo aquí. Aquí hay algo como especial, aquí hay algo diferente, hay como un ambiente distinto, hay como una paz que me gobierna el corazón. Y yo le dije: es que no lo vemos, pero lo podemos sentir, porque Él es real. Oh, aleluya, aleluya, gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Mira, hermano, la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente. Pero permítame decirle algo en esta mañana: él anda como león, pero no es león. Ahí hay una diferencia grande. Él anda como león, pero no es león. Y está buscando a quien devorar, a quien dañar. Y claro, la Biblia lo registra que anda como león, porque el león está buscando la presa débil, la cría fácil, para atraparla. Mire usted cómo cazan los leones, hermano, y buscan al que sea más vulnerable, al que se quede solo. Por eso, hermano, no se quede solo.
Esa vida cristiana es para vivirla en armonía, en hermandad, en comunidad. Somos una familia en Cristo. Hermano, la Biblia al diablo no lo llama como león. Dice que es como un león por su actuar. Pero la Biblia, escúcheme bien cómo lo llama el padre de la mentira. Lo llama el acusador de nuestras almas. Lo llama el adversario, el ladrón. No lo llama o no lo describe como un león, sino como una serpiente. Oiga la diferencia. Serpiente antigua, maligno y burlador. Hermano, el enemigo es esto para nosotros también, porque la Biblia lo dice. Pero nosotros aquí, hermano, en esta iglesia, yo creo que nosotros sí hemos conocido al verdadero león de la tribu de Judá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien aquí conoce al verdadero león en esta mañana? ¿Alguien sabe cómo se llama ese león? ¿Alguien puede gritar bien fuerte el nombre de ese león en esta mañana? Y a los amigos que están aquí, yo quiero decirles, oiga, el verdadero león es el que está sentado en el trono. ¿Cuántos dicen amén? El verdadero león es el que desafía a la muerte, al diablo y a todos sus demonios. El verdadero león es aquel que se manifestó en carne, dijo Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. El verdadero león, escúcheme bien, iglesia, es aquel que murió, pero también el que se levantó victorioso de la tumba. ¿Cuántos dicen amén? El verdadero león, hermano, ruge tan fuerte que silenció a la muerte, silenció al diablo y lo venció en la cruz del Calvario. El verdadero león, hermano, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, hermano. El verdadero león nos envió como ovejas en medio de lobos, hermano, pero no tenga temor, porque este león destroza a los lobos. Este león nos guarda, este león nos sustenta, este león nos protege en el poder de su Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Este león es aquel que vive y vive para siempre. La pregunta en esta mañana es: ¿dónde están los hijos de ese león? ¿Dónde están los hijos de ese león en esta mañana? Por eso, hermano, ahí la pregunta: ¿leones o simplemente gaticos? La Biblia registra en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y oiga esto: y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Hermano, vuelvo y se lo repito, hoy necesitamos estudiar más la palabra. Gracias por ese amén. Voy a volvérselo a repetir, hoy necesitamos estudiar más la palabra del Señor. Hoy, hermano, necesitamos llenarnos de argumentos bíblicos y doctrinales para hacer apología o defensa de lo que creemos. Hoy, hermano, necesitamos, claro, la unción del Espíritu Santo. Hace días escuché algo que me llamó la atención, hermano. Cuando usted lee la palabra, usted toma esa palabra que la Biblia le registra que es la espada ¿de qué? Del Espíritu. La palabra de Dios, hermano, la espada de dos filos. Pero hay gente que no tiene fuerza para dominar esa espada. Hay gente que no tiene la habilidad para dominar esa espada. Por eso, hermano, necesitamos tomar esa espada en nuestras manos, pero necesitamos la unción del Espíritu Santo para dominarla como debe de ser, para tomarla en nuestras manos, hermano, y para ponerla a funcionar cuando sea el momento. La Biblia registra que el apóstol Pablo fue uno de los grandes defensores de la fe. Y muestra de ello, hermano, está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Él allí dialoga con filósofos estoicos y epicúreos. Está allí en el Areópago, en el lugar donde se reunían todos los grandes pensadores.
Él está allí en ese lugar, en Atenas. Atenas, hermano, es la cuna de la filosofía y del pensamiento. Atenas, hermano, allá en Grecia, era donde estaba, hermano, todos esos grandes pensadores. Allá, hermano, ellos tenían esa cosmovisión de una cantidad de dioses. Se ha escuchado de la mitología griega, ¿verdad? Allá estaba Zeus, Poseidón, ¿cierto? Y todos estos dioses que eran pues los que sostenían el mundo, otros dioses, otros semidioses, hermano, y una cantidad de cosas como estas. Y la Biblia registra que cuando Pablo llega a ese lugar, hermano, a la cuna de la idolatría, Pablo llega a ese lugar y empieza a encontrar una cantidad de altares. Pero había uno. ¿Qué decía ese altar? Al Dios no conocido. Y hay un dato que me encantó que leí hace días, que vi hace días. Decía que los dioses de la mitología griega necesitaban, escúcheme bien, necesitaban adoración, necesitaban reverencia, necesitaban alabanza para ellos tener más poder, fuerza. Cuando la gente dejaba la devoción a ellos, ellos se iban debilitando. Ese Dios, si no lo invocaban, si no lo adoraban, si no le llevaban presentes, se debilitaba al punto de llegar a morir, hermano. Y eso me hizo sentir tan orgulloso ese día, porque yo dije: el Dios al que yo adoro no necesita de mi alabanza. El Dios al que yo adoro, hermano, Él no necesita que lo sustentemos, Él no necesita fuerza. Antes Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas, hermano, al que ya no tiene ninguna. Los jóvenes se fatigan y se cansan, ellos flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Oiga, hermano, este Dios es poderoso, este Dios es grande. Y ellos necesitaban conocer a ese Dios. Por eso decían ellos: de pronto se nos quede alguno por ahí que no conozcamos. Y claro, les faltaba uno. Y Pablo, hermano, que era un apologista tremendo. Pablo, que era un apasionado, hermano, porque es que Pablo era un hombre que tenía mucho conocimiento, era un doctor de la ley, hermano, era de los principales allá en la sinagoga. Pero cuando él se encuentra con Jesús, hermano, todo cambia radicalmente. Se enamora de él, se apasiona con él, y ahora lo único que quiere es predicar a Cristo, a este crucificado, y a anunciar la buena noticia del evangelio, que es que aquel que murió también resucitó y habitaba en medio de ellos. Por eso, hermano, en la actualidad, escúcheme bien, usted y yo como cristianos vivimos en un Atenas moderno. Vivimos, hermano, en medio de un mundo donde a muchos afirman ser ateos, pero no se puede ocultar, hermano, del hecho de que ellos siguen siendo amadores de sí mismos. Algunos se sienten como si fueran dioses. Algunos se sienten, hermano, todo atribuyéndose atributos que a ellos no les corresponde, alimentando su egocentrismo y su orgullo, hasta el punto de afirmar que Dios es simplemente el producto de nuestra imaginación. Y le voy a tocar aquí un nervio quizá a alguien en esta mañana, porque hay algunos pensadores, hermano, que muchos estudian de ellos y adoptan cosas de ellos. Sigmund Freud, él dijo: el cristianismo no es más que una ilusión fantasiosa. Karl Marx, él dijo que la religión era el opio del pueblo. Nietzsche, él dijo que el cristianismo es solo para los débiles y no para los superhombres, como era él según su pensamiento.
Y así por el estilo, una cantidad de hombres que dijeron una cantidad de cosas contrarias a Dios, hermano. Pero yo creo que aquí vamos a decir un amén bien fuerte en esta mañana, porque aquí hay un grupo de personas que creemos lo que dice Romanos capítulo 1 verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio. Alguien puede decirlo en esta mañana, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Hermano, el evangelio es el poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Es el poder del Espíritu Santo para nosotros. Permítame, voy terminando con esto, mi hermano. Hay una invitación para nosotros en esta mañana. Y la invitación es para que sigamos las pisadas de aquel que nos llamó. No simplemente diciendo abrazo la fe. No, comparto la fe. Vivo la fe. Mire, hermano, los judíos tenían una educación muy especial. Y los judíos, hermano, cuando nacían y estaban en la etapa de su niñez, iban a la escuela y eran instruidos en lo que era la ley de Dios. Entre los 5 y los 10 años se hablaba del Bet Sefer, que era, hermano, la escuelita donde ellos empezaban a aprender toda la ley de Moisés. Escúcheme bien, entre los 5 y los 10 años debían de aprender de memoria toda la Torá, que eran los 5 primeros libros de la Biblia. Allí estaban esos 5. ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermano, sabemos bastantes textos de estos primeros 5 libros de la Biblia? ¿Ah? Bueno, estos niños entre los 5 y los 10 años ya memorizaban toda la ley. Cuando un muchacho de estos aprobaba, pasaba al siguiente nivel, que era el Bet Talmud. El Bet Talmud, hermano, se estudiaba entre los 10 y los 15 años de edad. Y ahora tenían que memorizar la Tanakh. ¿Sabe qué es la Tanakh? Es todo el Antiguo Testamento. Ahora ya no era solamente la ley, sino que era también los salmos y los profetas. Hermano, y el que lograba a pasar ese nivel, como diría alguien, era como la escuela, luego la secundaria. Entonces ahora pasaba a otro nivel, que era el Bet Midrash, que ahora, hermano, si aprobaba, ellos tenían que pasar a la búsqueda de un rabino que pudiera adoptarlos para entonces a ellos adherirse a él, a sus interpretaciones, a su enseñanza, a su cosmovisión de la vida, a su estilo de vida, y empezaban, hermano, a adherirse a él. Y cuando el maestro, el rabí, ya decía este está preparado, entonces lo comisionaba y le decía, ahora estás preparado para poder ir a enseñar a otros. Uy, hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí hubiéramos pasado ese estudio? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hubiéramos rajado en el de los 5 y los 10 años? Permítame decirle que así le pasó a Pedro, así le pasó a Andrés, así le pasó a todos los discípulos. La Biblia, hermano, registra algo tan especial, porque con estos hombres, hermano, con los discípulos no sucedió como sucedía normalmente. Los rabí iban a las sinagogas a escuchar a los jóvenes cómo hablaban. Es que este tiene el conocimiento, tiene la oratoria, tiene la preparación. Entonces, cuando iba allá, el muchacho se lucía para poder entonces cautivar la atención del rabí, y que ese rabí entonces lo adoptara como su discípulo, para él entonces poder aprender de este hombre. Pero con este Jesús al que adoramos aquí, hermano, pasa algo tan especial. La Biblia me dice que este rabí no estaba allá en la sinagoga mirando a ver cuál era el mejor. Se va, hermano, a la orilla del mar de Galilea.
Y estando allá, hermano, vio a un hombre sencillo, del vulgo, sin letra. Aquel hombre que no tenía el conocimiento, aquel hombre que había fracasado en la escuela, que no tenía toda la atención, hermano, que quizá debería tener alguien para clasificar con el título de rabí. Pero este Jesús lo mira y le dice: Pedro, sígueme. Hermano, yo me imagino lo que sentiría Pedro al escuchar las palabras de un rabí. Hermano, y permítame decírselo, no era un rabí cualquiera, era el maestro de maestros, era el Dios manifestado en carne, era el Mesías, el Dios todopoderoso, el que lo estaba llamando, el que lo estaba invitando para que fuera su discípulo. Y hay una invitación en esta mañana, mi hermano. Yo le invito a que por favor se ponga sobre sus pies. Hay una invitación en esta mañana para alguien que le diga: Señor, yo quiero ser un hombre que presente defensa de tu palabra. Alguien que pueda entender el privilegio, hermano, que tenemos en esta mañana. No somos cualquier persona en este mundo. Usted dirá: pastor, pero escasamente tengo la primaria. Otros dirán: me quedé en la secundaria. Otros, hermano, nos faltará el que todavía no sabe ni escribir. Bueno, no importa, hermano, si eres letrado o no lo eres. No importa si eres estrato 1 o eres estrato 1000. Dios llamó a todos los que Él quiso. Y Dios, hermano, en este tiempo necesita hombres y mujeres que entiendan el llamado tan preciado de parte del Señor. Pedro entendió, hermano, que era la oportunidad de su vida. Pedro entendió, hermano, que era la oportunidad que él tenía. Ningún maestro iba a ir a la orilla a buscar un sencillo pescador, pero este Jesús lo había hecho. Hermano, estoy seguro que usted no estará esperando que venga un presidente de un país para llamarlo. Eso nunca pasará. Pero, hermano, alguien mayor que un presidente está aquí en esta mañana. Alguien mayor que el presidente de una nación está aquí. Está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermano, Él nos llamó del mundo, nos llamó del pecado. A muchos, hermanos, los llamó por allá de la discoteca. A muchos los llamó por allá, hermano, de los vicios. Este Dios, hermano, es tan maravilloso que hoy nos está haciendo una invitación. Sígueme, 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 para que sigas mis pisadas, para que sigas mi enseñanza, para que sigas mi doctrina y para que aprendas de mí. Habrá alguien